Hola, saludo a todos aquellos que se han interesado por esta cuestión de por qué nos reímos, de la que voy a tratar de ofrecer una aproximación filosófico-antropológica, psicológica y religiosa. La risa sería un estado, una disposición afectiva que nos sigue interrogando hoy. Pretendemos acercarnos a este fenómeno de manera interdisciplinar, elucidando diferentes acepciones de la risa, como burla sagrada según el enfoque de René Girard, como burla de lo sagrado a través de Humberto Eco, y como santo regocijo de acuerdo con Anthony de Melo, reconociendo la risa como un fenómeno aún enigmático inserto en el misterio del humano. 1. La risa y la burla sagrada. En un ensayo titulado Un equilibrio peligroso, ensayo sobre lo cómico, René Girard destaca la proximidad de la comedia y de la tragedia, a pesar de que la reacción a ambas se distinguiría por el reír en el primer caso y por las lágrimas en el segundo. Reacciones que no estarían tampoco tan lejos de sí, sobre la base común de su comparación como fenómeno físico. Según la fisiología, la función normal de las lágrimas sería la de lubricar los ojos. Habría dos ocasiones en particular en las que estas, las lágrimas, hacen acto de presencia, como expresión de tristeza ante un fenómeno real o evocado, o como reacción física para expulsar un cuerpo extraño, como una mota de polvo que irrita el ojo. Girard se sirve de las lágrimas como efecto físico principal de la tragedia en el espectador, para validar la interpretación literal de la teoría de la catarsis en la poética de Aristóteles, en su doble significado de purificación religiosa y purgación médica, de los malos humores del cuerpo. Curiosamente, por mucho que el ojo no tenga ninguna mota de polvo que eliminar, actúa como si tuviese que expulsar algo. La idea de purificación religiosa sería inseparable del sacrificio y de otra forma de ritual, que a su juicio, le cito, reenvían siempre a un proceso primitivo de chivo expiatorio, a un linchamiento sagrado realmente capaz de restaurar el orden y la paz en la ciudad, ligando a todos los ciudadanos contra una sola víctima. La expulsión ritual de esta víctima es la expulsión de la violencia misma, y las lágrimas son una parte integrante. He aquí un detalle que cuenta pero que se minimiza o se desatiende a menudo, porque se quiere a toda costa oponer la risa y las lágrimas como dos contrarios, poniendo el acento en los únicos aspectos de la risa que parecen diferenciarlo de los lloros. Hasta aquí la cita de Girard. Sin embargo, en la risa genuina el cuerpo entero convulsiona. El aire se expulsa rápidamente gracias a movimientos reflejos análogos a la tos o al estornudo, lo que tendría la misma función que las lágrimas, ya que el cuerpo actúa como si tuviese alguna cosa concreta que expulsar, aunque en la risa intervengan muchos más órganos. Girard interpreta la sensación de cosquillas como aquello que más se acerca a la risa puramente natural y física. A pesar de que la debilidad del estímulo en las cosquillas suscita una reacción desproporcionada, sobre todo con las partes del cuerpo más vulnerables y protegidas, la axila, la planta del pie, podría coincidir bien con la amenaza no identificada y con posibles síntomas, por ejemplo, como el de la mordedura de la serpiente. La risa en sus formas menos culturales parece significar como las lágrimas que nos debemos desembarazar de algo o eliminarlo, y más rápidamente que en el caso de las lágrimas. Entre la risa y las lágrimas habría una diferencia de grado, pero no de naturaleza, como lo mostraría también el hecho de que a partir de una cierta intensidad éstas se transforman en sollozos, pareciéndose cada vez más a la risa, o el que cuando alguien ríe de forma incontrolada y verdadera, llora de risa. En contra del sentido común, Girard ve en la risa, antes que en las lágrimas, un elemento de crisis más agudo, más cercano a un paroxismo tendente a traducirse por verdaderas convulsiones, más cerca de un esfuerzo frenético de rechazo y de expulsión, reacción negativa a un peligro que parece insuperable. En las formas más elementales de lo cómico, reímos cuando de manera repentina y espectacular la pretensión de un individuo de imponer a lo que le rodea la que cree su propia regla individual fracasa estrepitosamente y se ve superada por fuerzas impersonales, como la ley de la gravedad. En lo que sucede, por ejemplo, si vemos a alguien que resbala sobre el hielo, más cómico en tanto que su querer asegurarse el equilibrio y su prudencia fracasan. Más aún los demás y nosotros mismos seríamos obstáculos más graves a la hora de desenvolvernos en el mundo. Todos seríamos víctimas de fuerzas impersonales que no percibimos y que reglan las relaciones humanas como reflejan tragedias y comedias.
Para René Girard, una persona no ríe más que si ella ve verdaderamente amenazada su aptitud a dominar su medio natural y humano e incluso sus propios pensamientos y deseos. Si de todos modos esta amenaza se precisa y se vuelve demasiado real, ya no ríe. Las condiciones de la risa son por tanto contradictorias. La amenaza tiene que ser a la vez aplastante y nula. El riesgo de caer en la trampa que ya ha engullido a las víctimas de nuestra risa debe ser a la vez inminente e inexistente. A continuación, una cita ilustrativa a este respecto de Girard. Naturalmente, el mejor medio de cumplir estas condiciones contradictorias, afirma, es el de proveernos de verdaderas víctimas sacrificiales. Cualquier payaso o actor, en lo que concierne a su oficio, sabe perfectamente que la gente reirá a su propia costa o a costa de una tercera persona. Pero no es bastante. Ya hemos señalado que los espectadores, para poder reír del todo cómodamente, deben estar completamente separados del objeto de su risa. Si yo mismo estoy sobre el hielo, no me reiré francamente de aquel que cae. Encontrarse fuera de la escena solo es un medio de obtener ese estatus de puro espectador indispensable a la eclosión de la risa. La distancia que nos separa de las costumbres extranjeras o del pasado lejano nos permiten también abandonarnos a la risa con total impunidad. Hasta aquí la cita. Sigue diciendo Girard que la víctima no debe sufrir más que pequeños daños. En efecto, si ya no se trata de pequeños daños, sino de una grave catástrofe, la gente ya no se ríe. En particular, si la víctima se siente como alguien cercano. Y sin embargo, en sociedades donde los sacrificios o prácticas más o menos sacrificiales han estado vigentes, esto no era así. Del circo romano, el fármacos en Grecia o las burlas en la pasión de Cristo, a los autos de fe con las quemas de herejes, actos sociales que también servía para divertimiento de público y el escarnio de procesados y ejecutados, o el humor negro, todo esto pone de manifiesto una toma de distancia hacia la víctima como un objeto de burla que facilita el proceso de transferencia y de catarsis en torno al cual un grupo o una sociedad se concitan sirviéndose de la víctima como exutorio de malestar, tensión o violencia colectiva. Precisamente aquí también se pone de manifiesto la risa de quien presencia una situación de peligro y amenaza, pero al respecto de la cual no se siente concernido directamente en tanto que espectador. De manera que podíamos hablar de una vertiente sagrada de la risa y de la burla, en tanto que relacionada con los procesos victimarios y sacrificiales, y cuyo objeto es el chivo expiatorio de turno. Reírse o mofarse con otros de alguien es aún hoy situarle al margen, expelerle, en este caso fuera del cuerpo social, como intentan el ojo a través de sus lágrimas o el cuerpo con sus movimientos al ser cosquilleado, expulsar la mota o la amenaza. 2. La burla de lo sagrado. Vamos ahora hacia otro tipo de consideraciones. Nos servimos para ello de dos escenas narradas por Humberto Eco en El nombre de la rosa, también presentes en la película del mismo nombre, protagonizadas por dos de los personajes principales. Nos centraremos en lo esencial de las discusiones presentes en aquella y entre estos, tal como aparece en la película, aunque en la novela hay una mayor extensión, profusión de autores citados y matices. Fray Guillermo de Baskerville, fraile franciscano, intelectual de mente racional y abierta, un guiño a Guillermo de Ockham, y el venerable Jorge, su antagonista, como viejo monje benedictino de la abadía, procedente de Burgos, y que parece tener la más alta posición de autoridad, más incluso que el abad, y que es la clave principal del misterio de esta novela, porque es el responsable de que el saber que se contiene en los libros esté vedado, sobre todo el de uno en particular, el de la Poética de Aristóteles y su segundo libro, donde se ensalzaría la comedia y la risa. Esto se trata de un supuesto en la novela, ya que no se sabe si esta parte fue escrita o no, tras la dedicada a la tragedia, aunque sí estaba programada en el curso que Aristóteles dirigía a su alumno y que está plasmada en esa obra esotérica. Vamos a este diálogo que mantienen discusión entre el venerable Jorge y Fray Guillermo de Baskerville. Venerable Jorge, en un momento determinado en el que ahora no explico. La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos. Respuesta de Guillermo. Los monos no ríen, la risa es un atributo humano. Venerable Jorge, como el pecado, Cristo nunca rió. A esto opone Guillermo de Baskerville diciendo que en ningún momento se dice que no lo hiciera y que además los santos hacían valer también del humor contra los enemigos de la fe. Y además Aristóteles en el segundo libro de la Poética dedicado al humor habría hablado de este como el instrumento de la verdad. En ese momento el venerable Jorge enfurece y dice que esa obra jamás fue escrita, que la providencia no desea que se glorifiquen las cosas fútiles. Gruñe se marcha ante la petición de disculpas de Guillermo, que ha escuchado antes a Jorge decir que los santos han de aguantar el sufrimiento estoicamente por la verdad sin bromas de ningún tipo.
Ya cerca del desenlace de la película encontramos otra discusión acerca de esta cuestión. Guillermo le exige a Jorge ver la única copia del segundo libro de la Poética de Aristóteles sobre la comedia y le pregunta, ¿pero qué es lo alarmante de la risa? Y éste le responde, la risa mata el miedo y sin el miedo no puede haber fe. Porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. Si los doctos se ríen de Dios, la gente sencilla se vería legitimada y todo sería un caos. Concluye. Vemos aquí representados diversos sentidos de la risa que resultan intolerables al venerable Jorge. La expresión gestual del regocijo, que él asemeja peyorativamente con la expresión de los monos. Pero también y más severamente dirige su crítica hacia la risa en tanto que burla, interpretada en términos de desprecio. El gran temor de Jorge es que los doctos se ríen de Dios, que la risa mate al miedo, el miedo al diablo y la fe, haciendo a Dios prescindible. Tercer y último apartado, de la burla de lo sagrado al santo regocijo. En el fondo, los supuestos defensores del honor mancillado de Dios se comportan con virulencia porque se defienden a sí mismos en tanto que son ellos, identificados y fusionados con su imagen de Dios, los que se sienten ofendidos y cuestionados y por eso reaccionan así. El venerable Jorge es un fanático del libro, dominante, agresivo, rasgos que según William James están asociados al fanatismo y a un Dios despótico, celoso de su propio honor y gloria. Sería un religioso paranoide que necesita certezas psicológicas absolutas y separa a los demás como buenos o absolutamente malos. Sin embargo, la confusión y fusión en el venerable Jorge de sí mismo con su imagen de Dios y ésta con Dios mismo, como si él fuese el portavoz de la providencia, está en la antípoda de lo que sería la duda amorosa y confiada del don de Dios, que sería la fe, y también de la experiencia mística. ¿Y si la risa no fuera diabólica y enemiga de Dios, sino todo lo contrario? De nuevo Aristóteles, que trata en otros lugares acerca de la risa, afirma la proximidad de ésta con la amabilidad, la benevolencia o la alegría, rasgos que cabe también ver en Guillermo de Baskerville en oposición al venerable Jorge. Reírse de sí mismo sería también un signo terapéutico de curación psicológica, ligado a la capacidad del desdoblamiento del yo, que en un movimiento reflexivo, autorreflexivo, sería capaz de volver sobre sí mismo tomando distancia de sí, y también de las propias creencias, opiniones, pareceres y experiencias, que son contempladas como si fueran de una tercera persona. Frente a la confusión del venerable Jorge de sí mismo con su imagen incuestionada e incuestionable de Dios y del mundo, la risa, al modo reflexivo, posibilitaría la desidentificación. Pero el venerable Jorge parece consciente y temeroso precisamente también de que la risa, la burla, podemos verlas asociadas a elementos de una posible crisis social, disolución de jerarquía, indiferenciación, desorden, caos, como muestran los dibujos satíricos de los miniaturistas, mostrando al Papa como un zorro, al abad como un mono o a un asno enseñando la escritura a los obispos. Desafortunadamente también tendríamos casos análogos a este en nuestro mundo contemporáneo. Pero vamos concluyendo. Hemos hablado de la burla y de la risa acerca de Dios, de los demás o de uno mismo. ¿Cabe hablar de una risa intransitiva, de un regocijo que vaya más allá? En opinión del psicoterapeuta y guía espiritual Anthony de Melo, el estado de felicidad de un recién nacido sería el estado natural del ser humano que las diversas programaciones de cada sociedad y cada cultura habrían lastimado en mayor o menor medida. En este sentido, habríamos nacido despiertos, habríamos entrado en un estado de letargo, viviríamos durmiendo y tendríamos que volver a despertar. ¿A qué? A la realidad, a los sentidos, a la naturaleza, redescubrir la vida y liberarnos del yugo de sufrimientos estériles, preocupaciones banales e innumerables apegos, afirma este autor. Una vez libre el ojo de aquello que lo obstaculiza ver, volveríamos a disfrutar de la visión. Y el místico sería aquella persona que ve, que está despierta, en comunión con la realidad, con la vida y con Dios. Dice José Miguel Castro en su libro sobre Anthony de Melo, le cito, cuando franqueamos la puerta del silencio para descubrir a Dios y a la vez descubrimos la realidad y nuestra auténtica identidad, llegamos a la risa, a la carcajada liberadora del místico. La carcajada de la verdad que alumbra la comedia de un pasado egocéntrico y la comedia de la sociedad en la que viviríamos. No sería una risa despectiva, sino comprensiva, compasiva con los demás, aunque estos sigan dormidos y programados. De la burla sagrada al santo regocijo, esta pregunta podría ser también una afirmación como una propuesta normativa o ideal, queriendo hacer referencia con el filósofo y profesor Miguel García Baró, inspirado en Levinas, al paso de lo meramente sagrado, accesible en el entusiasmo colectivo e irracional, en el paso de eso,
a lo santo como lo trascendente, absolutamente justo y misericordioso. Pensar la risa debería ayudarnos a no caer en la burla, el chiste, el chisme hacia chivos expiatorios que estarían fortaleciendo pobres lazos sociales a su costa, a burlarnos de aquello sacralizado confundiendo nuestras imágenes del mundo y de lo divino con la realidad, a tomar distancia de uno mismo, a transitar, en definitiva, hacia el santo regocijo que se surte del manantial de la realidad misteriosa de la vida. Muchas gracias por su atención.